Bueno, estamos con Fernanda Felice, ella es nuestra columnista y especialista en infancia. ¿Cómo andas, Fer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? Bueno, recién hablamos, ¿no? El tema tiene que ver con esto, con las consultas más recurrentes en los ámbitos relacionados a los consultorios, ¿no? Los padres, ¿qué es lo primero que le preocupan de sus chicos y por qué llegan a la instancia de consultar con un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga? Una consulta muy frecuente que siempre inquieta a las familias tiene que ver con la ausencia del lenguaje oral. Es decir, las familias esperan que sus hijos digan esa primer palabra que les asegure que sus chicos han comenzado a hablar. Así que esa consulta es histórica de alguna manera. Y lo que sucede es que se ha incrementado, ¿sí? Cada vez hay más consultas de estas características, pero lo que preocupa es que cuando nos encontramos con esas niñas y niños, no solo es que no han conseguido desarrollar su lenguaje o que todavía no cuentan con palabras para poder comunicarse y expresarse, sino que lo que más preocupa es que no tienen intención de comunicarse con los demás, ¿sí? Porque, bueno, muchas veces... ¿Cómo es eso? ¿Por qué no? Claro, aquí, bueno, podíamos pensar de qué manera la tecnología está incidiendo para que las niñas y los niños no tengan tanta intención de compartir juegos y diálogos con otras personas. Porque, por ejemplo, una niña o un niño pequeño puede no contar con palabras para expresarse, pero apela a los gestos, a otros recursos para hacerse comprender y para tratar de comunicarse con los demás. Pero en este caso lo que preocupa es que son chiquitos a los que les cuesta a veces sostener la mirada, que no se interesan en compartir momentos de diálogo o de juegos con otras personas, y entonces de alguna manera las consultas en ese sentido han cambiado en relación a las causas que originan estas dificultades en el lenguaje. Posteriormente, antes de esta llegada de la tecnología, ¿cuáles eran tal vez las causas que generaban una falta de comunicación y cuáles son hoy con la llegada justamente de las tablets, de los dispositivos y esta relación que tienen los más chicos? Sí, lo que sucedía antes, que eso sigue sucediendo y va a suceder siempre, hay niños que requieren más tiempo para desarrollar su lenguaje. Sí. Hay niños que, por supuesto, tienen problemáticas específicas, ¿sí? Pero lo que llama la atención es cómo la tecnología ha incidido para que cada vez más niñas y niños tengan dificultades en esto de interesarse por compartir una conversación, claro, o un espacio de diálogo con otra persona. Y por supuesto, como es el diálogo, el espacio para que el lenguaje se desarrolle, para que los niños adquieran la lengua materna y puedan hacer uso de la palabra, eso también tiene consecuencias en su lenguaje. Es muy importante esto, porque una cosa son los problemas por ahí técnicos que puede llegar a tener una persona cuando es chica para comunicarse, otra cosa es la falta de interés producto de estar todo el día así. Sí, porque... es un problemón. Sí, porque vos sabés que cuando uno va dialogando con las familias, bueno, y van contando sobre la historia de sus hijos o sus hijas, más temprano que tarde aparecen en escena las dificultades para administrar el tiempo frente a las pantallas. Entonces ahí nos encontramos con niñas y niños que están mucho tiempo compartiendo su infancia con la tecnología, con los dispositivos que fueran, incluso desde su más temprana infancia, y eso es realmente preocupante. ¿Cuáles son los problemas que genera estar todo el día para una nena, un nene de 2, 3 años, todo el día con la tablet en la mano? En primer lugar, le quita a los chicos tiempo para encontrarse con otras personas, a conversar, a compartir historias, cuentos, libros. Les quita tiempo para jugar, porque interactuar con una pantalla está muy lejos de la actividad lúdica propia de los primeros años de vida, que tiene que ver con la posibilidad de representar, de simbolizar, de fantasear, de jugar distintos roles, de tramitar situaciones difíciles que atraviesan las niñas y niños y tratar de resolverlas a través del juego. Porque eso les impide ir creando lazos con otras personas a través del uso de la palabra y entonces así poder desplegar toda su capacidad simbólica puesta en el juego y también en el lenguaje. ¿Qué rol juegan los padres? El otro día hablaba con un papá mío, me decía, che, no, yo le doy la tablet y con eso está tranquilo. Y yo puedo hacer otras cosas, y a él le gusta, la pasa bien con la tablet, se divierte. Sí, uno tiene que entender que no es fácil administrar las pantallas, que las familias cada vez tienen que trabajar más
por ciertos requerimientos productivos y también por la situación económica que estamos atravesando, pero tenemos que ser más cuidadosos. Por supuesto que los chicos se muestran muy encantados porque la tecnología tiene esto de la fascinación, ¿no? Es muy atractiva, entonces lógicamente las niñas y niños se interesan por estos dispositivos, pero tenemos que recordarles a las familias que, por un lado, las niñas y los niños necesitan de tiempo para jugar, porque el juego es un modo de habitar el mundo, es lo que le permite desarrollar la comunicación, el lenguaje, la afectividad, el pensamiento y construir distintos aprendizajes. Sí. Y que el lenguaje y la comunicación se adquieren siempre en el diálogo, por lo cual las niñas y niños necesitan menos pantallas y más tiempo de gestos, miradas y palabras. La última que te quiero hacer es, como padre, que nos están mirando, las madres, ¿cuándo es el momento en el cual tengo que consultar con un profesional, ya sea en el ámbito de la fonoaudiología, como terapéutico, psicomotricista o lo que sea, psicológico, cuando yo me doy cuenta que hay un problema en la comunicación de mi hijo o de mi hija? Sí, hay que estar atentos a esto que hablábamos antes, a la intención, si ese niño tiene o no intención de comunicarse. Perfecto. En primer lugar, ese es un primer indicador. Porque como te decía antes, un niño puede tener dificultades para expresarse a través de la palabra, pero intenta acercarse al otro y dar cuenta de lo que quiere decir. De todos modos, si un chiquito a los 2 años no habla, sería bueno hacer una consulta en el espacio de fonoaudiología, porque a veces hay cuestiones que tienen que ver con la crianza, con los vínculos, y bueno, uno puede ir haciendo un seguimiento, acompañando a esa familia para que acompañe a su niño, y en otros casos puede ser que bueno, tenga que ir ingresando en ese espacio terapéutico para ir trabajando. Le podemos dar tiempo porque los tiempos de los chicos son siempre distintos, pero no perdemos nada haciendo una consulta y sabiendo cómo está transitando ese desarrollo esa niñita o niño. Muchas gracias, Fer. Gracias a vos. Seguimos.